día de hoy. Vamos a empezar, ya tenemos aquí en la sala a nuestro invitado el día de hoy, que nos va a hablar de un complemento de lo que es la planificación que hemos estudiado y es cómo se debe dar el trabajo de fuerza en el fútbol. Sí, ustedes saben, como les he dicho durante toda la planificación, la fuerza se la trabaja aparte, la fuerza es la madre de las capacidades físicas y hay que saberla trabajar. Y por eso es muy importante siempre ver ejemplos de programas y proyectos que han dado resultado cuando se ha separado el componente del trabajo de fuerza con el resto de las demás capacidades a través de lo que hemos visto nosotros. Es por eso que el día de hoy quiero presentarles a nuestro invitado, quien nos va a hablar de su experiencia en el trabajo de desarrollo de fuerza y potencia en el Independiente del Valle. Ustedes saben la calidad de club que es este y sobre todo su experiencia de él como deportista. José de Arena el día de hoy nos va a deleitar con su charla todas estas 2 horas, en donde nos va a hablar acerca de cómo se debe trabajar, cómo es su experiencia del trabajo de fuerza. José tiene una experiencia muy grande en la parte deportiva. Es una gloria del deporte ecuatoriano, uno de los primeros medallistas en la disciplina de levantamiento de pesas, el primer ecuatoriano en levantar 200 kilos en la modalidad envión, uno de los mejores deportistas que ha tenido nuestro país, un profesional a carta cabal, director de deportes de la Universidad San Francisco de Quito. Él ha diseñado programas exclusivos para muchos deportes, para trabajar lo que es fuerza y potencia, y ahora se desempeña también como preparador de fuerza y potencia del Independiente del Valle. Una persona súper experimentada, súper preparada, una persona que para mí ha sido el soporte mucho en el desarrollo de la ciencia y el entrenamiento. Fui mi entrenador desde los 16 años, me formó como deportista, ahora trabajamos juntos tratando de poder y enseñar en el mundo deportivo cómo se debe trabajar, involucrando no simplemente la teoría, sino también la parte científica, que es lo que nos caracteriza a nosotros. Por eso quiero dar la bienvenida a José, para que el día de hoy nos puedas acompañar y espero que sea muy bien aprovechada la charla del día de hoy por todo nuestro grupo de entrenadores y espero que al final haya muchas preguntas para que José nos pueda resolver estas inquietudes y ustedes puedan tener un conocimiento extra de toda esta formación. José, ¿sí me escuchas? Muy buenas noches. Sí, Esteban, te escucho bien. Listo, entonces por favor, Pepito, te dejo con los muchachos. Son todos tuyos. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Esteban ya les dijo más o menos quién soy yo. Más allá de un profesional del alto rendimiento, soy un entrenador que ha caminado ha caminado mucho en el ámbito del deporte, no solo como deportista, sino también como entrenador. Y en la actualidad desde la academia en la Universidad San Francisco de Quito, creando y generando programas de estudios y programas de entrenamientos deportivos de alto rendimiento, así también como trabajo mucho en lo que es la formación. En la actualidad soy el preparador de fuerza y potencia del Club Independiente del Valle de todas las categorías. Trabajo desde el equipo sub-12 hasta la primera división, con los juveniles de primera división y con todo el equipo de la primera división B, o sea, con el junior de Independiente. Aparte de eso, también soy el preparador de fuerza y potencia del equipo femenino de mujeres del Independiente del Valle, que originalmente es nuestro equipo, el equipo de la San Francisco, que por medio de un convenio con el Independiente del Valle hemos logrado fusionar estas dos instituciones y obviamente representamos dignamente al Independiente del Valle como Dragonas USFQ. Quizás ese es mi carta de presentación y aparte de eso tengo algunas otras cosas como profesional. Soy ISAC 2, antropometrista internacional ISAC 2, pero mi especialidad y donde fundamento mi trabajo es pesas aplicadas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fuerza, lo más importante de todo el entrenamiento, muchas veces se satanizó el entrenamiento de la fuerza con pesas
muchas veces se le dio mala fama al trabajo con pesas y bueno, es lamentable que ahora en pleno siglo XXI todavía escuchemos de que levantar pesas me vuelve lento, que levantar pesas me pone duro y un sinnúmero de tabúes, un sinnúmero de paradigmas que voy a tratar de una u otra forma de romperlos esta noche, de que ustedes entiendan que la base funcional, la base de la gran pirámide del deporte de alto rendimiento se fundamenta en la fuerza. Y si no hacemos un trabajo orientado, un trabajo planificado, bien estructurado, sistemático y por sobre todas las cosas, y quizás desde el punto más importante, respetando los principios del entrenamiento deportivo. Obviamente, el trabajo de la fuerza va a ser el pilar de los altos resultados del rendimiento deportivo y por ende de la consecución de resultados de alto nivel. En sí, el trabajo de la fuerza engloba muchos aspectos. Cada vez es más importante que el profesional que trabaja, tanto en la preparación física como en el entrenamiento de la fuerza, conozca mucho de las ciencias aplicadas al deporte, bioquímica, fisiología, anatomía, porque si bien yo puedo tener una cierta experiencia, yo puedo tener un cierto conocimiento empírico, muchas veces el desconocimiento científico de lo que representan los músculos agonistas, los músculos antagonistas, los músculos sinergistas, de lo que representan los ejercicios concéntricos, los ejercicios excéntricos y todo este sinnúmero de circunstancias que son fundamentales en el momento del desarrollo de la fuerza. Y aparte de conocer la parte teórica, también debo entender que la fuerza como capacidad fundamental, como capacidad funcional, tiene un sinnúmero de cualidades. Y debo conocer el principio de cada una de las cualidades de la fuerza, ya sea esta la fuerza resistencia, sea la fuerza explosiva, la fuerza reactiva, la resistencia, la fuerza. Todas estas cualidades yo debo conocerlas muy bien porque el correcto desarrollo, el correcto incremento de la fuerza va a ir ligada al conocimiento de cada una de estas, porque las magnitudes que vamos a utilizar, ya sean en volumen, en intensidad y en densidad, sin duda alguna que van a ser los que me van a mí, de una u otra forma, llevar a ese resultado óptimo. Entonces, para mí siempre es muy importante conceptualizaciones y que las personas que de una u otra forma quieran meterse en este maravilloso mundo del entrenamiento de la fuerza, en este maravilloso mundo del entrenamiento deportivo, estén claros con un sinnúmero de conceptos que son fundamentales y que los debemos dominar, pero dominar muy bien. No estar equivocados en términos, no estar equivocados en conceptos, porque si yo me equivoco en un término, en un concepto y aplico mal las cargas, aplico mal los componentes de la carga, en lugar de conseguir el objetivo que yo estoy buscando para mi deporte, para mi disciplina, va a ser quizás negativo o no voy a conseguir lo que yo necesito. Por lo tanto, voy a tratar de conceptualizar, es un poquito tedioso, serán unos 20, 30 minutos de criterios teóricos en los que yo quiero que ustedes profundicen exactamente el por qué, cómo, cuándo y dónde aplicar cada uno de estos conceptos. Y los resultados del entrenamiento de la fuerza van a ser mucho más específicos y objetivos. Vitan, ¿sí tengo cómo compartir pantalla? Creo que sí, estás como coanfitrión, Pepito. Ok, gracias. Muy bien. Tenemos pantalla, ¿no? Perfecto. Sí, profe. Ok. Cuando hablamos del entrenamiento de la fuerza y de la potencia, que es quizás uno de los capítulos que a mí más me importan, que más me gustan, porque de aquí nace todo el bagaje
de desarrollo de habilidades, destrezas, es sumamente importante que podamos entender bien la definición de los distintos tipos de fuerza. Muchas veces nos equivocamos al momento de planificar o de intentar desarrollar uno de los tipos de fuerza y por desconocimiento o por equivocación hacemos cosas que no debemos. Fuerza absoluta es la capacidad potencial teórica de la fuerza dependiente de la constitución del músculo, sección transversal y tipo de fibra. Fuerza isométrica, cuando se realiza una contracción voluntaria máxima contra una resistencia insalvable. Generalmente, nosotros hacemos entrenamientos en los que están indirectamente haciendo fuerza isométrica. Y muchas veces no le damos importancia y es uno de los medios y de los métodos de entrenamiento de la fuerza más importantes que es la fuerza isométrica. Fuerza máxima excéntrica, cuando se opone la máxima capacidad de contracción muscular ante una resistencia que se desplaza en el sentido opuesto. ¿Por qué es importante entender el tema de la fuerza máxima excéntrica o de la fuerza excéntrica o de los ejercicios de carácter excéntricos? Generalmente, y se los digo con experiencia y con muchos ejemplos, en donde más lesiones vamos a encontrar en el alto rendimiento son específicamente en los grupos musculares que son los encargados de este tipo de fuerza. Y como no tenemos el conocimiento adecuado, no lo entrenamos de manera adecuada y generalmente las lesiones son muy recurrentes en este tipo de planos musculares. Y para que tengamos una idea, un jugador de fútbol, generalmente el porcentaje de lesiones musculares, ¿no? Musculares, más alto es en el isquiotibial o el bíceps femoral, la parte posterior del muslo. ¿Por qué es eso? Porque generalmente el jugador de fútbol, el preparador físico y el entrenador de fuerza, si lo tienen de manera específica, se concentran mucho en el cuádriceps, en el trabajo del cuádriceps. Desarrollamos muchísimo el cuádriceps. Y en una situación de juego o en un momento de fatiga muscular, el que va a sufrir la máxima fatiga va a ser el isquiotibial, el antagónico del músculo agonista en la mayoría de acciones motrices del juego. Entonces, el mismo cuádriceps, la misma potencia de nuestro músculo cuádriceps, es el que se va a encargar de romperlo al bíceps femoral. Entonces, es muy importante esta fuerza porque esta es la que nos va a ayudar a evitar lesiones a futuro en deportistas de alto rendimiento. La fuerza máxima concéntrica es la expresión máxima de fuerza cuando la resistencia solo se desplaza o se vence una vez. Y esta es la fuerza que nosotros casi siempre nos concentramos y la trabajamos de manera adecuada y hacemos que nuestro deportista esté muy fuerte, lo evaluamos mediante el 1RM, él consigue su desarrollo de la fuerza muy importante, pero generalmente nos descuidamos de la excéntrica y esa va a ser la que me va a causar problemas en situaciones de juego, en situaciones de estrés, en situaciones de fatiga muscular. El primero que se va a romper sin duda alguna es el músculo antagonista, que generalmente está relacionado con la fuerza excéntrica. La fuerza dinámica relativa cuando se manifiesta la máxima velocidad ante una resistencia inferior a la máxima dinámica concéntrica. Esta es otra de las fuerzas que tenemos que tomarle mucha importancia en todos los deportes. Antiguamente, y bueno, hasta en nuestros días sucede y pasa muy a menudo y es muy recurrente, en que fundamentamos o creemos o seguimos creyendo que la mayoría de los deportes, la capacidad determinante o una de las capacidades determinantes es la resistencia. La resistencia aeróbica y muchos libros y mucha literatura nos dicen que una gran resistencia aeróbica nos va a ayudar a tener un gran desarrollo de las otras capacidades. Quizás no es tan cierto,
quizás en la etapa de formación es muy importante, pero en el deporte de alto rendimiento, la fuerza explosiva o la fuerza rápida, también conocida como fuerza rápida, es la que está más implícita y es la que es más determinante en casi todos los deportes de alta competitividad. Fútbol, fuerza explosiva. Baloncesto, fuerza explosiva. Voleibol, fuerza explosiva. La mayoría de las pruebas de campo y muchas de las pruebas de velocidad y medio fondo del atletismo, fuerza explosiva. Y podemos enumerar la mayoría de deportes, todos los deportes de combate, la fuerza explosiva es determinante. De pronto la resistencia anaeróbica es una condicionante, pero la fuerza explosiva y la fuerza rápida son capacidades determinantes en la mayoría de deportes. Y si nos centramos en el fútbol, podemos decir que no va a ganar un torneo el equipo que mayor resistencia aeróbica tenga, va a ganar el que mayor potencia y fuerza explosiva tenga. Y que tenga un componente elevado de resistencia anaeróbica para soportar las idas y venidas a alta intensidad. Pero un deportista que tenga una alta resistencia aeróbica, pero que no sea lo suficientemente fuerte y explosivo para poder sacar una ventaja mínima, difícilmente va a lograr hacer un gol. El fútbol cada vez es más físico, más explosivo, de mayor velocidad. ¿Y en dónde vemos la manifestación más importante de la fuerza explosiva? En situaciones en las que el jugador tiene la capacidad de hacer un arranque, un regate, un cambio de dirección a máxima velocidad en el menor tiempo posible. Eso es fuerza explosiva. Y saca medio metro, 1 metro de distancia con su marcador y eso le da la capacidad o la posibilidad de marcar un tanto. Y en un partido de fútbol no gana el que más corre, gana el que mete goles. Y para meter goles tenemos que tener situaciones de muchísima velocidad para poder desmarcarnos y poder meter un gol. Potencia. ¿Por qué es importante la potencia? Porque la potencia está directamente relacionada con la fuerza explosiva. Potencia es el cociente entre la fuerza y el tiempo. Fuerza sobre tiempo, entonces, ¿qué me dice la fórmula física de la potencia? Fuerza sobre tiempo. Mientras menos tiempo, mayor potencia. Está inversamente proporcional. Entonces, nosotros podemos decir que el tiempo es un factor determinante. Y en las situaciones de gol, en las situaciones de todos los deportes, el factor tiempo es sumamente importante. Mientras más velocidad de ejecución tengo y más fuerza y mayor velocidad de ejecución tengo, eso genera mayor potencia. Y no es lo mismo dar un golpe a una X velocidad que dar un golpe a una máxima velocidad y con la máxima fuerza y en el menor tiempo posible. Eso traducido equivale a muchas libras o kilojoules de presión por centímetro cuadrado. Eso es potencia. Elasticidad. Aunque no lo crean, el principio de la elasticidad de las fibras musculares tiene mucho que ver con la velocidad y con la fuerza explosiva. Y ya les voy a explicar por qué. La elasticidad es la capacidad que tiene un cuerpo de retornar a su posición de reposo una vez que cesan las fuerzas que lo han deformado. El músculo, obviamente, va a estirarse, se va a alargar y después se va a recoger nuevamente. Eso es la elasticidad muscular. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la elasticidad? La elasticidad es tan importante porque muchos de los preparadores físicos, muchos de los entrenadores de fuerza, no sé si es por falta de conocimiento o es porque aprendieron de esa manera, acortan los ejercicios o evitan el máximo rango de movimiento. Este es un error monumental y no es nada raro escuchar hasta nuestros días entrenadores que dicen no hagas la sentadilla profunda porque te dañas las rodillas, no hagas tal ejercicio completo porque te dañas tal. Mentira. La naturaleza, las articulaciones del ser humano tienen un movimiento natural, un rango de movimiento natural.
Y el trabajo de la fuerza debe estar direccionado a cumplir ese máximo rango de movimiento. ¿Qué sucede cuando por A o B razón el deportista, ya sea por desconocimiento o su entrenador, le hace entrenar sin cumplir el máximo rango de movimiento de esa articulación? De una u otra forma va a producir una hipertrofia, un incremento de la masa muscular, pero en un movimiento reducido, en un movimiento acortado. ¿Qué es lo que sucede? Sí, va a crecer el músculo, se va a hacer muy fuerte en ese rango de movimiento. Pero lo que va a pasar es que en la primera situación de juego, en la primera situación deportiva que pase, o quizás extradeportiva, en una caída, en una situación que está fuera del control del deportista, ese músculo se va a estirar un poco más de lo que lo entrenó. Y sin duda alguna, esa asimetría de fortaleza o de fortalecimiento, esa asimetría va a hacer que el músculo que está más fuerte, en este caso, como había dado como ejemplo, el cuádriceps, va a estirarlo al bíceps femoral, al isquiotibial, lo va a arrancar y lo va a romper. Mi propio músculo va a romper al antagónico. ¿Por qué? Primero, no lo entrené al máximo rango de movimiento. Segundo, entrené en exceso el músculo anterior, descuidándome del posterior. Esta asimetría va a producir en ese momento una ruptura fibrilar. Entonces, es sumamente importante lo que nosotros, y quiero que ustedes entiendan, lo que representa la elasticidad en ese momento. Aparte de eso, cuando yo entreno todos mis planos musculares, todos mis grupos musculares al máximo rango de movimiento de la articulación, el músculo va a ser más veloz. Y ya vamos a explicar eso por qué. Entonces, vamos a entrar en los factores intrínsecos del desarrollo de la fuerza. ¿Por qué es importante esto? Porque yo debo entender que para yo desarrollar la fuerza debo entender cuáles son estos factores. Para no equivocarme con el tipo de trabajo que voy a aplicar a mi deportista, para no equivocarme con el tipo de trabajo, con el tipo de ejercicio, con los componentes de la carga de este trabajo. No me puedo equivocar, porque si me equivoco, de pronto voy a hacer todo lo contrario de lo que estoy buscando o necesito hacer. Entre los factores intrínsecos del desarrollo de la fuerza, hay factores estructurales. Y estos factores estructurales son muy internos, son a nivel celular, y eso para mí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener la hipertrofia, la hiperplasia y el tipo de fibras. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza que yo voy a desarrollar va a estar muy ligada a qué hice yo. Si hipertrofié, conseguí hiperplasia, y también a mi genética. ¿Qué tipo de fibras tengo? ¿Cuáles son las fibras dominantes de mi cuerpo? Esto es sumamente importante. Los factores nerviosos, que es sumamente importante. Me dan un segundo, por favor. Nicolás. Los factores nerviosos. El reclutamiento de las fibras musculares es sumamente importante. Y cuando hablamos del reclutamiento de las fibras musculares, tenemos que entender que hay ejercicios y ejercicios. Y resulta que el mismo ejercicio, en función del medio que yo voy a utilizar, recluta más o menos fibras musculares. Y ahí vamos a poder entender la importancia del entrenamiento de la fuerza con pesas, pero no siempre el entrenamiento con pesas va a ser igual. Si utilizo pesas que están ligadas a máquinas, esto no me sirve. Punto. Me pueden decir muchas cosas, no me sirve. El entrenamiento de la fuerza en máquinas, las famosas máquinas que vemos en todos los gimnasios, no me sirven para el alto rendimiento. Servirán para muchas otras cosas, pero para el alto rendimiento no me sirve.
me sirven las pesas libres, y ya vamos a hablar de eso después cuando terminemos este pequeño introducción de lo que son los términos, las conceptualizaciones. La sincronización de las unidades motoras, sin duda alguna, esto tiene mucho que ver. Estas dos cosas, el reclutamiento de las fibras y la sincronización de las unidades motoras, tienen mucho que ver con el uso de máquinas versus el uso de pesas libres. Y ya vamos a hablar de eso después. Ahora, la hipertrofia. La hipertrofia, todos hablamos de hipertrofia, o de la musculación, o como quieran decir, de lo que sea. La hipertrofia depende del aumento de las miofibrillas. Aumentan la cantidad de miofibrillas y eso va a hacer que el músculo sea más grande. El desarrollo del tejido conjuntivo, obviamente, el tejido conjuntivo se va aumentando y va aumentando la hipertrofia. El incremento de la vascularización. Obviamente, cuando nosotros hacemos ejercicios, especialmente ejercicios con pesas de tipo para buscar incremento de la musculación, va a haber mayor vascularización, va a haber mayor irrigación sanguínea y esto va a hacer que aumente, sin duda alguna, el aumento de la masa muscular. Y el aumento del número de fibras musculares. Este argumento todavía está en debate, es una situación que se viene discutiendo aún con los científicos del deporte. Unos dicen que sí, que se aumentan el número de fibras, otros dicen que no. Simplemente se produce el engrosamiento del tejido conjuntivo, se aumenta la vascularización y el aumento de las miofibrillas. Pero el aumento del número total de fibras musculares es un argumento que está en debate. Sigue en un gran debate entre dos corrientes. Unos que dicen que sí y otros dicen que no. Entonces eso lo vamos a dejar ahí. Y este quizás es lo que tenemos que entender, la hipertrofia sarcoplásmica. Este tipo de hipertrofia genera un gran aumento de la masa muscular, pero no genera crecimiento de la fuerza de manera importante. Este es el tipo o método de entrenamiento de la fuerza que utilizan los fisicoculturistas. Este es el tipo de hipertrofia el cual se utiliza en el bodybuilding o fisicoculturismo. Y esta no me sirve. Primero, por este tipo de hipertrofia, la sarcoplásmica, y por este tipo de métodos y medios de entrenamiento de la hipertrofia, de la musculación y del desarrollo de la fuerza, entre comillas, que es muy pequeño, es por este mal trabajo que se ha satanizado durante muchos años al trabajo de la fuerza. Y dicen, hacer pesas te vuelve lento. Sí, hacer este tipo de trabajo te vuelve lento. Correcto. ¿Hacer este tipo de trabajo te vuelve torpe? Sí, te vuelve torpe. Pierdes movilidad, pierdes un sinnúmero de capacidades que son determinantes para el deporte de alto rendimiento. ¿Por qué? La hipertrofia sarcoplásmica incrementa el volumen de las proteínas no contráctiles. O sea, aumenta de líquido en la célula. Este es el sarcoplasma. Su densidad o cantidad de fibras musculares por unidad motora se mantiene. No pasa absolutamente nada con las miofibrillas, no pasa nada. Simplemente se nos llenan los músculos de líquido, el sarcoplasma. Por lo cual no se genera el incremento de la fuerza. Ahora me van a decir, no, un físico-culturista sí es más fuerte que una persona. Obvio, pero si hacemos una relación de una persona que pese 60 kilos versus una persona que pese 120 kilos de la misma altura, estamos hablando de que tiene más del doble o del triple de cantidad de músculo y sería absurdo que no tenga algo más de fuerza. Pero si contrastamos a este señor de 120 kilos y lo comparamos con un levantador olímpico de pesas de 50 kilos, 56 kilos, que levanta con ese pequeño peso corporal, virtualmente que es un flaco, y levanta 170 kilos de envión, la relación masa muscular, fuerza, es 6, 7 veces superior la de este muchacho que hace levantamiento olímpico de pesas versus un muchacho de 120 kilos que hace bodybuilding o fisicoculturismo. Entonces, no hay ningún tipo de relación. Este deportista que
hace levantamiento olímpico de pesas, no utiliza este tipo de trabajo, no utiliza este tipo de hipertrofia, utiliza esta, la hipertrofia sarcomérica o miofibrilar. ¿Qué es esto? Incrementamos el tamaño y el número de sarcómeros. O sea, estamos trabajando muy internamente, muy microscópicamente en las fibras musculares. Las miofibrillas aumentan el número de filamentos de actina y miosina. ¿Qué es esto? La miosina es una de las fibrillas, una de las miofibrillas microscópicas que tienen una forma de herradura y la actina es plana. Entonces, cuando por acción del sodio y del potasio se produce la contracción y la relajación del músculo, la actina lo que hace es entrar en la miosina cuando el músculo se acorta. Y por medio de estos químicos, de estos minerales, cuando se relaja, se extiende. Mientras más se alarga el músculo y más se contrae, tiene mucho que ver con, sin duda alguna, el número de miofibrillas de actina y miosina disponibles. Este tipo de hipertrofia se acompaña con un incremento de la fuerza muscular. El incremento de la fuerza muscular en función de la hipertrofia sarcomérica o miofibrilar es exponencial. Por eso, a este tipo de trabajo es el famoso entrenamiento funcional que ahora nosotros vemos y nos cansamos de ver en internet. Entrenamiento funcional, trabajo funcional. Esto es algo que ha habido toda la vida, pero simplemente se desconocía o no se le tomaba en cuenta al trabajo de la hipertrofia sarcomérica desde el punto de vista científico como el entrenamiento funcional que se necesita para todos los deportes. Ahora, en la actualidad, en los países más desarrollados del mundo, Europa del Este, Europa Occidental, Norteamérica, se utiliza el weightlifting o levantamiento olímpico de pesas como deporte auxiliar en el trabajo de la fuerza explosiva de todos los deportes, porque utilizamos la hipertrofia sarcomérica o la famosa hipertrofia funcional o útil. Y obviamente estas son el tipo de hipertrofia que presentan los deportistas de halterofilia. Este término halterofilia es el nombre antiguo de nuestro deporte, y altero o altera son esas bolitas de metal que tenían una orejita, una argolla, y filia es levantamiento. Entonces, en la antigüedad, en los albores del siglo, o mucho antes, cuando los deportes salieron de Grecia, de la antigua Grecia, el levantamiento de pesas se llamaba halterofilia, levantamiento de halteras. Ahora se llama levantamiento olímpico, pero hasta la actualidad utilizamos este nombre romántico de nuestro deporte, que es la halterofilia. Y sobre todo de atletas bien entrenados, de todas las disciplinas, son los que utilizan este tipo de hipertrofia. Y es el tipo de hipertrofia que nosotros debemos buscar en el entrenamiento deportivo. Este es el que nosotros debemos saber cómo trabajar. Claro que muchas veces se ve bonito hacer un poco de máquinas y estar lindo, precioso para la playa, que es súper chévere, pero no me es funcional, no me es útil. Entonces, en el deporte, este tipo, la sarcoplásmica, no me sirve. Definitivamente no funciona, no sirve. Solo le sirve a los fisicoculturistas. A ningún deporte le va a poder servir ese tipo de entrenamiento. La hipertrofia sarcomérica o miofibrilar, ¿qué es lo que hace de manera interna? Aumenta el número de sarcómeros. Y esta puede producirse de dos formas. En paralelo, que es la transversal, y en serie, que es la longitudinal. Nosotros proponemos que se trabaje las pesas, lo que les decía yo, y hablábamos de la flexibilidad o la famosa elasticidad del músculo, con el rango de movimiento lo más amplio posible, que esté totalmente de acuerdo al rango de movimiento de mi articulación. Si yo tengo un rango de movimiento específico de mi rodilla, porque nací con ese rango, yo debo trabajar mis ejercicios a ese rango. El momento en que yo trabajo a un rango menor y lo voy acortando, estoy entrenando para lesionarme. Debo trabajar al máximo rango. Eso primero, que va a proteger mis articulaciones, voy a ser menos propenso a lesionarme. Y obviamente esto va a hacer que, lo que yo les decía, aumente la velocidad de contracción, porque voy a trabajar al máximo, porque la disposición de los sarcómeros en serie longitudinalmente aumenta la velocidad de contracción. Y esto obviamente provoca un aumento en la longitud del músculo. Por eso la elasticidad del músculo es sumamente importante. Créame, el trabajo del
de todos los ejercicios del máximo rango de movimiento de mi articulación tienen una importancia sumamente grande. ¿Ok? Entonces, los métodos de tradicional para la valoración de la fuerza. Es sumamente importante que nosotros como prescriptores de entrenamiento, como entrenadores, busquemos métodos de valoración de la fuerza. Es sumamente importante que entendamos que el 1RM o repetición máxima es de pronto muy útil en deportes en que ya utilizan las pesas con mucha anterioridad como medio de entrenamiento, pero los que no podemos utilizar el método de múltiples repeticiones. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nos encontramos, y yo siendo un especialista en pesas aplicadas, me encuentro con deportistas que llegan al club, al Independiente del Valle, con 15, 16 años, que son muy buenos jugadores, y los traen para el club, y resulta que no saben hacer una sentadilla bien hecha, no saben hacer nada, no tienen una buena técnica para ninguno de los ejercicios, y hacerles un RM a ellos quizás es perder el tiempo. Lo que yo aconsejo es pasar por un proceso de adaptación anatómica al trabajo con pesas libres y después de no menos de 2-3 semanas de adaptarlos, hacerles una valoración de múltiples repeticiones y obviamente este resultado los podemos convertir a un RM usando las fórmulas de Lander, Seiki, O'Connor, Cole y lo que yo más recomiendo ahora, ponernos a estar con la calculadora haciendo un sinnúmero de fórmulas. Ahora, en la actualidad, nosotros bajamos una aplicación que ponemos predicción de un RM en cualquier teléfono Android y van a tener una cantidad gigantesca de aplicaciones que nos ayudan. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el método adecuado? Agarro a un niño de 12, 14 años y le comienzo a poner pesitos para hacer sentadillas profundas al máximo de 6 repeticiones, 6, 6, 6. El momento en que no logre hacer 6 o haya una deformación del gesto técnico, utilizo cuando no logra hacer 6 o ya la sexta la hace encorvando la espalda, cometiendo errores, levantando talones, cualquiera de estas cosas, que ya no cumpla, en ese momento paramos la valoración y aplicamos en la app, ponemos 16 con tal peso y me va a dar el 1RM teórico. En función de eso yo voy a poder hacer mi trabajo, mi planificación, mi macrociclo de entrenamiento de forma mucho más correcta, sin lastimar al niño, si es que es niño. En este caso, deportistas de otras disciplinas, lo mejor es utilizar el método de valoración mediante las múltiples repeticiones, utilizando siempre cargas submáximas, cargas medias, y obviamente utilizando estas aplicaciones podemos hacer nuestra predicción. Antes de empezar ya a hablar sobre otras cosas que son sumamente importantes en el tema del trabajo de la fuerza, este pequeño pensamiento de Edson Arantes do Nascimento: cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar. Hasta aquí esta presentación de conceptualización, que para mí es sumamente importante de que la entendamos, y quisiera que me hagan todas las preguntas que quieran sobre el tema para ver qué está entendido, qué no está entendido y si tienen alguna profundización en alguno de los términos que hemos utilizado en cuanto a la conceptualización y definiciones que son sumamente importantes para el correcto trabajo de la fuerza. Profe José, un gusto saludarle. Mi nombre es Santiago Aguirre, de acá de la ciudad de Cuenca. Me causó mucha curiosidad lo que usted hablaba sobre la elasticidad en los ejercicios, el momento de trabajarlos, tratando de llegar a la mayor elasticidad de cada uno de los músculos para poder evitar lo que son lesiones, desgarros, etc. Lo que yo le pediría a usted es el consejo, qué tipo de ejercicios, si es que tenemos que comenzar para ganar esa elasticidad que usted nos dice, tenemos que aplicar el RM desde un inicio
de la valoración o tenemos que tratar de modificar eso de acuerdo al avance de cada uno de los deportistas? Muchas gracias tu pregunta, Santiago. A ver, como yo les decía, a pesar del conocimiento que yo tengo del trabajo de la fuerza, por experiencia, he trabajado con seleccionados del Ecuador, de mi deporte. Cuando empecé mi trabajo en Independiente del Valle, lo primero que hice fue hacer un estudio sobre lo que pasa en el fútbol. Y obviamente me encontré con problemas como los que tú me estás diciendo, Santiago. ¿Cuál es el problema? Que inicié trabajando con chicos de diferentes categorías, 12, 14, 16, 18. Con los de 12 años no es el problema muy acentuado, porque son niños en los que todavía no se ha producido el boom hormonal y obviamente sus músculos, sus articulaciones, en la mayoría de ellos están muy elásticos, están muy suaves, son muy flexibles, producto de la edad. Pero eso no sucede con los chicos que ya te vienen de 15, 16 años, en donde encuentras una cantidad de problemas, no solo de elasticidad, de movilidad articular, también de coordinación. Y eso se viene reflejado por la especialización temprana a los que se han visto sometidos sin poner énfasis y cuidado en el desarrollo de las habilidades motrices básicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Llega un chico a una escuelita de fútbol a los 6 años. Y por desconocimiento le damos una pelota y le ponemos a hacer trabajos de conducción, trabajos de recepción, trabajos de esto, o sea, trabajos de fútbol, especificidad. Entonces estamos desarrollando la fuerza en planos musculares y en grupos musculares que me llevan a hacer esas acciones motrices, pero estoy descuidando otras. Por ejemplo, el braceo, la amplitud de movimiento, estoy perdiendo movilidad en las articulaciones, estoy perdiendo elasticidad. Entonces este niño ya viene entrenando desde los 6, 7, 8 años, específicamente fútbol. Llega a los 14, 15 años, tiene talento, es bueno, pero llega al club y se va a encontrar con chicos que entraron a los 11 años y que ya tienen 15. Estos chicos que entraron a los 11 años y que tienen 4 años de trabajo, tienen una flexibilidad increíble, tienen una potencia increíble. Y para este chico que entró a los 15 y que lleva 4 años de retraso en su desarrollo, se le va a complicar aún más el trabajo si yo, por equipararlo a los que ya vienen con 4 años, le meto cargas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por experiencia. Primero, adaptación. Debo adaptarlo a trabajar con pesas libres. Porque vamos a partir del hecho que nunca ha hecho pesas libres. Ha hecho pesas, sí. Ha hecho bíceps en la máquina, ha hecho remos, ha hecho jaladas, ha hecho pec deck en máquinas. Como dije, eso no sirve. Y lo que hace es dañarlo más. Eso sí lo vuelve lento, eso sí le hace perder movilidad. Partamos en que las máquinas, la mayoría de máquinas son unipodales, o sea, inciden en una sola articulación. Por tanto, hay menor reclutamiento de fibras musculares y de planos musculares, que no es lo mismo hacer en una máquina sentadito, cómodamente, arrimado atrás y pensando en la novia, porque ni siquiera el sistema neuromuscular trabaja, porque puedo estar tranquilamente pensando en la longevidad del cangrejo y utilizo solo este movimiento. Es unipodal, la única articulación que está trabajando es la del hombro. Que no es lo mismo tomar unas pesas libres o unas ligas, unas mancuernas. El peso me está haciendo presión, entonces tengo que trabajar no solo este movimiento, sino que también tengo que trabajar mucho más del pecho para sostener el peso arriba, va a trabajar el infraespinoso para poder regresar, porque en la máquina yo hago así y la máquina se regresa sola. O sea, no trabajo el antagónico, solo estoy trabajando el músculo agónico. No sé si se entiende. Cuando hago una prensa a 45 grados, trabajo el músculo agónico para empujar, pero por
por defecto se regresa. Utilizo una polea, jalo y el peso hace que se regrese solo. Ahora pónganse el peso, tienen que bajar frenando, porque viene un peso más la gravedad, y tengo que hacer el movimiento concéntrico con mi fuerza, pero también trabajo el excéntrico. En la máquina no se da ese efecto. Aparte de eso, el momento en que yo tomo el peso libre, está trabajando la articulación de la muñeca, la articulación del codo, la articulación del hombro, está trabajando la articulación de la cadera, las rodillas, todos, y estoy reclutando todos mis músculos por el equilibrio, y en el mismo momento todos mis planos musculares están trabajando. ¿Qué sucede cuando yo trabajo en máquina? La máquina, aparte de todo lo que ya les dije, tiene otra circunstancia, que yo pongo en la máquina 120 libras y me creo la mamá de Tarzán. ¿Cuántas libras estamos? ¿Estarán 20? No, dice, pero dice 120. Sí, 120. 120 libras pesan las planchas que están en la máquina. Pero si hacemos la desmultiplicación por la polea, por la palanca, le quitamos la gravedad, le quitamos las cuerdas de las 2, 3 poleas, no sabemos cuánto pesa. ¿Cómo valoro yo, qué sé yo, el 80% para trabajar potencia en una máquina, si no sé cuál es mi 100%? Al menos se lo digo yo. Yo pongo todas las pesas y cojo y hago piernas con todas las pesas. Y hago 20 repeticiones. O sea que tendrían que poner un montón más de pesas para poder saber si ese es mi máximo. Un RDM, en función de un RDM, trabajar el 80% que sería potencia, cuando hablamos de magnitudes. Entonces, la máquina no me sirve por muchas cosas. ¿En qué usamos las máquinas nosotros? Yo sí uso máquinas como recuperación de lesiones o como profilaxis. Un deportista se rompió el ligamento cruzado, se operó, estamos haciendo fisioterapia y todavía no puede hacer un trabajo poliarticular y le mandamos a hacer un poquito de extensión de cuádriceps en la máquina para hacer lo que sí me va a servir de manera de profilaxis. Aumentar un poquito la masa muscular que perdió durante el tiempo que estuvo inmovilizado. Nada más. Pero para hacer el trabajo específico que me va a servir para el fútbol, obviamente vamos con pesas libres. ¿Qué ejercicios debo utilizar? Hay un sinnúmero de ejercicios, La sentadilla. Nosotros hablamos de la sentadilla y todo el mundo dice, hacer sentadillas es fácil. Sí. ¿Mal hechas? Sí. Pero lo primero que tengo que entender es que cuando yo hago una sentadilla, lo primero que debo hacer es que nunca debo deformar la espalda. Si al bajar empiezo a deformar la espalda, eso ya es un mal indicador. Segundo, en el momento que estoy haciendo mi sentadilla, empiezo a sentir que se levantan mis talones, ya no está bien hecho. Entonces, debo utilizar un sinnúmero de ejercicios auxiliares o de herramientas que me van a ayudar a hacerlo de mejor forma. Consejo. Voy a hacer sentadillas y mi deportista no puede hacerla bien, no puede bajar mucho. O sea, se le dice baja más y no baja. Y se queda con el trasero arriba y el tronco hacia adelante. Ese es un síntoma de que por tantos años de mal trabajo, sus asimetrías musculares no le van a permitir bajar el trasero, porque el momento en que baje el trasero se va a caer para atrás. Entonces, por esa situación anómala, cuando quiere bajar el trasero, como no puede, lo que hace es tumbar el cuerpo hacia adelante y mantiene el trasero en posición alta. Eso no me sirve. ¿Qué hago yo? Busco una tablita aproximadamente de 2 centímetros de altura y le hago pisar sobre la tablita. Esos 2 centímetros de altura. Los talones, profe. Exactamente, 2,5. Eso va a permitir de que él baje el trasero y gane movilidad en la rodilla, gane movilidad en el tobillo y gane la elasticidad del músculo. ¿Por qué? Porque si no hago eso, él va a seguir manteniendo el trasero arriba y bajando la espalda adelante. Primero, el músculo no se va a estirar al máximo rango de movimiento. Y segundo, va a estar lastimando los músculos lumbares porque le está metiendo toda la carga a la espalda baja. Entonces, es importantísimo
que yo pueda hacer. Ahora, si al ponerle pesos que normalmente trabaja él habitualmente, pero trabaja mal, redúzcale el peso. Y si es posible, y si no lo puede hacer, que haga con su propio peso, pero la condición, espalda recta y el trasero a la máxima profundidad, hasta lo que le permite la articulación de la rodilla. Generalmente, muchos deportistas logramos bajar al máximo, porque la rodilla lo permite, pero a medida que empiezan a bajar, empiezan a producir una cifosis en los lumbares, o sea, se empiezan a encorvar los lumbares, o eventualmente en los dorsales, en las vértebras dorsales, como decimos, se joroba, ¿sí? Esto es un indicador de que es sumamente importante, si es que es niño, al menos si es niño, debemos trabajar muchísimo la retroversión y la anteversión. ¿Por qué? El haber hecho tanto tiempo sentadillas mal hechas hace que su cerebro no se conecte con los músculos que están implícitamente relacionados con la retroversión y la anteversión, y esto provoca que el niño no controle de manera con el cerebro esos músculos. Entonces ya se le hizo un movimiento habitual y lo que toca hacer es entrenarle al cerebro para que haga la retroversión y la anteversión de manera adecuada. Y créanme que en 1 o 2 semanas de hacer este ejercicio correctivo, en 1 o 2 semanas que hagamos de todos los días de este ejercicio correctivo de la retroversión y la anteversión, él va a poder hacer una sentadilla y muchos ejercicios a mayor rango de movimiento de manera adecuada. ¿Me quieres decir algo, Santiago? Profe José, para poder determinar esa situación, algo investigué yo hace algún tiempo atrás y aconsejaban de que el apegarle a una persona hacia una pared nos va a dar la estructura ósea si es que tiene la curvatura apropiada o no tiene la curvatura apropiada para poder llegar a, bueno, uno de los ejercicios es hacer la sentadilla. El momento de bajar en corva es una mala sentadilla. Y de pie nos decía de que se puede hacer de que la persona se apegue completamente su espalda, y ahí nosotros vamos a ver la curva de ellos. Si es muy pronunciada, hay que ayudarle a corregir antes de comenzar a hacer el trabajo, hablemos de la sentadilla. No sé si es lo correcto o está equivocado. Sí, Santiago, definitivamente el ejercicio que tú dices es uno de los ejercicios de estrellas que se utilizaba y se sigue utilizando en la ex Unión Soviética y ahora Rusia, pero es más complejo si al ejercicio lo haces con un palito y con los brazos de arriba. Es el ejercicio de máxima ayuda en la corrección postural de toda la espalda, de los lumbares y sobre todo de la amplitud de movimiento de los hombros en una correcta sentadilla, sin duda alguna. Es el ejercicio estrella. Es importante entenderlo que la separación de la punta de los pies en relación a la pared a la que tú haces referencia debe empezar más o menos de entre 5 a 10 centímetros si lo vamos a hacer con el palito sobre nuestra cabeza. Muy importante cuando hago esta flexión, esta sentadilla con los brazos de arriba y tomando un palo, que el momento en que hago la flexión de rodillas no se produzca la flexión de codos. Si el chico hace una flexión de codos es porque definitivamente tiene problemas totalmente graves en la postura también de las vértebras dorsales y en la movilidad de los hombros. Entonces, el momento en que empieza a flexionar las rodillas con los brazos de arriba y con un palito, va a empezar haciendo esto
y después va a hacer esto hacia adelante y obviamente la pared le dificulta y no va a poder. La que tú dices, sí, es un ejercicio correctivo muy bueno. Obviamente, si lo haces en posición normal de sentadilla, va a ser mucho más fácil. El aumentarle el grado de dificultad con un palito y con los brazos abiertos, lo más abierto posible, mientras más cerrado es la toma del palito, es mucho más difícil, más complejo. Mientras más abiertos los brazos, me va a dar mayor rango de movimiento. Son ejercicios correctivos, como decía, que nosotros utilizamos mucho en adaptación anatómica. Por ejemplo, es sumamente importante cuando el chico empieza a hacer el fortalecimiento del tren superior, que tome la barra al ancho de los hombros y que estire los brazos, pero manteniendo la cabeza por delante de la barra. Al comienzo, la mayoría de los chicos están así, con el peso totalmente adelantado. Esto ya me evidencia una falta de movilidad en toda la cintura escapular. Hacer press sentado, fuerza sentado, te sientas y le pones un palito de escoba atrás y empiecen a levantar y a bajar los brazos sin toparse la cabeza con el palo, va a corregir toda la cintura escapular y toda la espalda alta. Es un ejercicio correctivo. Imagínense si con un palo de escoba no lo pueden hacer de manera correcta. Ya, ¿cómo van a trabajar con 40, 50 kilogramos? Difícilmente. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho en la corrección de la postura. Y como decía, es tan importante el trabajo de la retroversión, de la retro y la anteversión. ¿Por qué la retro y la anteversión me van a ayudar en el desarrollo de la fuerza? Porque entendamos de que todo el desarrollo de la fuerza parte del core. Un buen core, un equilibrio del core, que todos los músculos implícitos en el core estén trabajados de manera simétrica. Muchas veces vemos jugadores y hemos visto jugadores de un talento increíble no llegar más allá porque tienen problemas de espalda, lumbares. Y todos habremos escuchado, los que sabemos de fútbol o nos gusta el fútbol, que el Team Delgado, uno de sus problemas fuertes era su espalda, sus lumbares. ¿Por qué? Porque hacen un trabajo importantísimo, buenísimo, de abdomen. Tienen un abdomen envidiable. Tienen una piedra de lavar ahí dibujada, unas rocas en el abdomen, pero descuidan los lumbares, descuidan el antagónico, descuidan el músculo posterior. Entonces, esa misma potencia del abdomen hace que fatigue de manera prematura a los lumbares. Sucede mucho en corredores de medio fondo y fondo, que corriendo se lastiman la espalda. Y dicen, no, pero si está corriendo, ¿por qué se lastima la espalda? ¿Por qué creen ustedes? Porque hay una asimetría. No se trabajó de manera correcta la espalda. Entonces, el trabajo de la fuerza debe atacar todas las aristas. No debemos concentrarnos en los músculos agonistas, nada más. Los músculos agonistas son los que me van a dar el triunfo, pero los antagonistas son los que me van a llevar al triunfo. Un músculo antagónico no bien trabajado va a ser un músculo propenso a lesionarse, va a ser el que va a estar siempre aguantando la carga más grande y es el que me va a hacer fracasar en los momentos claves de una competencia, de un juego. Y ustedes desen cuenta, y no, vamos a ver. Yo quiero ver ahora, después de un par de meses, o un mes, pongamos un mes, vamos a jugar 3 partidos por semana, todas las semanas, hasta fin de año por el modelo de campeonato de fútbol que tenemos, y vamos a empezar a ver las lesiones al orden del día en la mayoría de clubes del país. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un trabajo importante en los músculos antagónicos, porque se ha perdido, no se ha hecho el trabajo excéntrico de manera adecuada, a pesar de que ahora hay muy buenos profesionales trabajando en la mayoría de clubes y que están atacando este problema. ¿Por qué? Porque ahora vamos a darnos cuenta de la importancia de la preparación física en lo que resta del Campeonato Nacional de Fútbol, porque se va a hacer en 3, 4 meses lo que no se hizo en todo el año. Y eso va a tener un componente físico increíble en donde la fuerza va a tener una importancia sumamente grande. ¿Alguna otra pregunta para poder hablar de...? Muy buenas noches. Hola, Alexis. Hola, Alexis.
Profe, sobre el tema de la corrección de la postura en la sentadilla, la que nos recomendó el profe en la pared, he visto que se utiliza también bastante lo que es el fútbol. Le colocan contra la pared y el arrimado. ¿Qué tan bueno es esa variación que le hace? Todos los ejercicios en los que nosotros busquemos mejorar nuestra movilidad y nuestra elasticidad, bienvenidos sean. Mientras más apliquemos ejercicios de movilidad y elasticidad, mejor vamos a conseguir los resultados del desarrollo de la fuerza. Entendamos que un músculo que esté bien trabajado, esté bien flexible, esté bien elástico, el desarrollo de la fuerza y la velocidad se ven incrementados. Un músculo que esté acortado, que tenga una hipertrofia sarcoplásmica, que tenga mucho volumen, no vamos a conseguir los resultados. Entonces, todos los ejercicios que veamos con fútbol, con foam roller, que veamos con elásticos, todos los ejercicios que me conlleven a hacer un trabajo funcional, de que el músculo tenga mayor flexibilidad, que tenga el músculo mayor elongación y que la articulación tenga máximo rango de movimiento, me van a servir, me van a servir. Obviamente hay ejercicios que son mucho más fuertes, pero partamos del entrenamiento, partamos del principio del entrenamiento deportivo. Si de pronto el trabajar con el palito en la pared no puedo hacer y tampoco puedo hacer pegado a la pared y me resulta más fácil hacerlo con el fútbol, hagámosla, porque vamos a respetar un principio del entrenamiento deportivo, de lo más fácil a lo más difícil, de lo más complejo a lo más complejo. Entonces, el principio del entrenamiento deportivo es fundamental en esto. Yo no me puedo coger y meterle a un chico y meterle una carga de entrenamiento altísima cuando no he hecho lo que tenía que hacer en la base. Si veo que no tiene la base, veo que tiene asimetrías musculares, veo que tiene problemas de coordinación, veo que tiene problemas de movilidad, veo que tiene problemas de elasticidad y de flexibilidad, primero debo empezar por ahí. No quiere decir que no voy a trabajar la fuerza, pero voy a trabajar la fuerza a la medida de lo que me lo permite, pero siempre buscando el máximo rango de movimiento. Y lo más importante de todo esto, que el gesto técnico sea el adecuado. Si yo veo que mi deportista está haciendo el gesto técnico malo, eso quiere decir que su fuerza no le permite hacer esa cantidad de repeticiones o esa cantidad de peso. Debo bajar. Del apuro me va a quedar el cansancio. Cuando yo me apuro o trato de apurar el proceso, lo primero que van a aparecer son lesiones o no conseguir el objetivo. Yo les voy a poner de ejemplo, me llegó un muchacho a la categoría sub-16, un muchacho con una fuerza increíble, naturalmente fuerte, pero no podía dar 2 pasos en escalera, no tenía coordinación. Si yo, aprovechando la fuerza que él tenía, le hacía entrenar más fuerza, para que esté más fuerte y más potente, le iba a hacer un daño. Porque sí, iba a ser más fuerte, sin duda alguna. Tengo el conocimiento, las herramientas para hacerlo más fuerte. Esa es mi especialidad, hacer más fuerte y más rápido y más potente a la gente. Sí, yo lo podía hacer. Pero no ese no era el objetivo en él era otro. Bajarle un poco el componente de la fuerza, aumentarle la flexibilidad y la coordinación. El momento en que él hizo eso, de manera, hablemos como valor agregado, aumentó la fuerza y la velocidad. Porque el simple hecho de haberme aumentado la elasticidad muscular, aumentado la longitud del músculo, eso hace que la fuerza aumente de manera natural. O sea, no necesito más entrenamiento de fuerza. Eso se vuelve como que genético. Para que tengamos una idea, cuando yo hago una valoración de potencia, utilizando el famoso test de Abalakov o el contramovimiento, lo que sea, ¿qué voy a determinar con eso? La potencia del individuo. Pero esa potencia del individuo es natural. Eso es genético. ¿Qué pasa con esa persona? Tiene predominancias de fibra de contracción rápida, eso es genético y eso no se puede entrenar, eso es natural.
Eso es heredado. Pero sí puedo mejorar la velocidad. Ahora, ¿qué pasa? Como tengo fibras de contracción rápida, soy rapidísimo, pero puedo ser muy rápido, pero no puedo tener una buena velocidad final. ¿Por qué no puedo tener una buena velocidad final? Tengo mala técnica de carrera, soy muy musculado porque utilicé esa condición genética para hipertrofiarme sarcoplásmicamente, tengo muchos músculos y eso me vuelve un poco lento. Entonces, en ese muchacho que tiene por genética fibras de contracción rápida, en lugar de seguir trabajándole de esa forma errónea, lo primero que debo hacer es desarrollarle primero más movilidad articular, hacer que ese músculo sea más elástico. Y simplemente logrando eso, su fuerza va a crecer exponencialmente porque es una condición natural genética. ¿Sí? Ahora, la velocidad es el resultado de la potencia y de la resistencia a la velocidad. La resistencia a la velocidad. Mantengo un buen paso por más tiempo y voy a tener una velocidad final. O sea, sí puedo mejorar la velocidad. Cosa contraria que sucede con los deportistas que tienen predominancia de fibras de contracción lenta. Ellos van a ser resistentes por naturaleza. ¿Puedo mejorar la velocidad? Sí, pero nunca a los niveles de un individuo que tenga predominancia de fibras de contracción rápida. Esto es simplemente cuestiones genéticas. Y yo debo manejar eso. Si una persona que tiene fibras de contracción rápida de manera hereditaria muy elevada, va a ser muy fuerte y puede ser muy veloz, a pesar de que va a ser muy rápido por naturaleza. Pero la rapidez no implica una velocidad altísima si es que está mal entrenado. La velocidad se entrena, la rapidez no. Entonces, no todas las personas que son súper rápidas llegan a ser campeones de velocidad. No todas. Los que están bien entrenados, sí. Los que trabajan esos músculos de manera adecuada, sí. Van a ser récord del mundo, porque las condiciones físicas y genéticas le dan para hacer ese tipo de prueba, ese tipo de ejercicio. Pero si está mal entrenado, obviamente no va a lograr esas características. Porque, como dije, si yo utilizo una hipertrofia inadecuada, en lugar de ganar velocidad, voy a perderla, que sí se puede dar también. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a algo de lo que representa cómo debo periodizar? Profe, buenas noches. Dígame, Junior. Un saludo, profe. Junior Romero le habla. Todo lo que usted está hablando lo veo reflejado en mí. Yo soy de la escuela, yo soy de nacionalidad cubana, vengo de la escuela cubana de voleibol y a mis 18 años en la universidad, 19 años, terminé mi carrera deportiva, por eso mismo de todo lo que usted está tratando. El mal sistema de entrenamiento, la mala ejecución de los ejercicios, me decían que era problema hereditario incluso, porque mi papá era estibador. Y yo, pero si yo no soy estibador, yo no tengo nada que ver con eso. En los malos ejercicios en el gimnasio, porque si te pones a ver en el vóley no hace falta hacer fitness, no ir mucho al gimnasio, pero sí fortalecer las piernas para la hora del brinco, el salto y eso. Y pasé de ser opuesto, auxiliar, lo que es el atacador en el vóley, a ser líbero. Y tuve que terminar mi carrera por problemas en la espalda. Gracias, Junior. Te voy a explicar generalmente lo que pasa en el voleibol. Yo trabajo con algunos voleibolistas de acá del país. Metemos exceso de pliometría cuando todavía los grupos musculares y las articulaciones de los jóvenes no están listas para pliometría nivel 2. Ese es uno de los problemas muy recurrentes en el baloncesto y en el voleibol. Pensamos que trabajar la pliometría de nivel 2 te va a llevar a saltar altísimo y vas a ser un jugador estrella. Sí, pero el costo, si es que no hiciste la preparación de base de esas articulaciones, y tomen en cuenta que un voleibolista cuando salta para un remate puede llegar tranquilamente entre 80 a 90 centímetros de salto vertical, y el momento que cae ya no son el peso del deportista, es el peso del deportista más la altura, más la gravedad, y está golpeando contra el planeta ya unos 70 kilos, están golpeando 140. Y si esa articulación
no tenía una fuerza absoluta, relativa, que sea por lo menos el doble del peso del atleta en una sentadilla profunda, esa pliometría lo va a destrozar. Y va a destrozar ligamentos, va a destrozar, y va a terminar con esas rodillas en menos de lo que te imaginas. Y obviamente cuando trabajas mal el core, que ahí es en donde se concentra el máximo impacto, donde tenemos el centro de masa y el centro de gravedad, que es en la L4, L5, la segunda vértebra lumbar contando del coxis hacia arriba, ahí es donde vamos a recibir todos los impactos de un salto. ¿Qué pasa si la rodilla, el lumbar, no están preparados para ese golpe? Y a esto sumemos la superficie en la que entreno habitualmente o juego que no es la adecuada, es cemento o es una superficie mala. Eso va a destruir mi espalda. Ese alto impacto va a destruir mi espalda, va a destruir mis rodillas, todos los meniscos de la espalda se van a acabar, los discos invertebrales, y sin duda alguna van a cortar mi vida deportiva. ¿Cómo yo me anticipo a este problema? Haciendo un trabajo de fuerza de base sumamente adecuado. Para que tengamos una idea, normalmente en el fútbol ecuatoriano se decía que no se debe hacer sentadilla profunda, máximo media sentadilla y no con mucho peso. Los jugadores del Independiente del Valle, mis muchachos de la categoría sub-16, el que menos fuerza tiene en sentadilla profunda tiene el doble de su peso corporal, a 100% de profundidad. Vayan a ver sus muchachos si tienen problemas de rodillas, de espalda, vayan a ver cómo saltan y la potencia que tienen en los arranques, en los piques cortos, son imparables. Por eso el equipo estrella del Independiente es el de la 16. ¿Por qué? Porque tienen 4 años de proceso. Y en 4 años de proceso, que se los agarra entre 11 y 12 años, hasta que llegan a la 16, ya tienen una maestría de entrenamiento. Ya son alto rendimiento. Y podemos evidenciarlo. O sea, no es azar de que el Independiente del Valle, a los chicos cuando están en los 18 años, venda jugadores por montones, porque antiguamente nosotros vendíamos jugadores por aptitudes técnicas, por ese tipo de cosas, pero tenían problemas y regresaban muy pronto por problemas físicos. No tenían buena saltabilidad, tenían problemas de potencia, tenían problemas de masa muscular. La media de la masa muscular en los jugadores del Independiente está en 48%. O sea, si le hacemos una valoración antropométrica, los jugadores del club tienen entre 48 a 52% del peso estructurado solo en masa muscular. O sea, si pesa 80 kilos, 40 son solo de músculos. Tenemos muy bajos índices de grasa y tenemos jugadores profesionales de buen nivel. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo desde 11 años. O sea, estamos haciendo un proceso desde edades sensibles, con el trabajo adecuado, sin cargas acentuadas en las edades pequeñas, y a medida de que van evolucionando y se produce el boom hormonal en estos niños, ahí le metemos cargas ya acentuadas, trabajando en función de los requerimientos del deporte, que esa es otra cosa muy importante. Si yo no necesito una sentadilla de 200 kilos para jugar voleibol, pero sí necesito una sentadilla referencial en función de un estudio de cuánta carga recibe mi cuerpo después de un salto de 1 metro vertical. Obvio, si no estoy preparado para recibir un salto de 1 metro que me voy a pegar contra el planeta, en un partido de vóley, digamos que te das 300 saltos, eso quiere decir que te estás dando 300 golpes en tu cartílago de crecimiento cuando estás en edades sensibles. ¿Y qué va a suceder con eso? Obviamente va a lastimar mi estructura ósea, va a acortar mi vida útil como deportista. Son cosas que se están estudiando muchísimo en la actualidad y por eso las ciencias aplicadas al deporte tienen una real importancia ahora en el alto rendimiento. Por eso es que los clubes más importantes del mundo ya no tienen al preparador físico convencional, porque el preparador físico convencional se dedicaba al trabajo aeróbico, al trabajo anaeróbico, pero el trabajo de la fuerza, para ponerte un ejemplo mucho más específico, está comprobado científicamente, no lo digo yo, sino por los grandes doctores y por los grandes científicos del deporte, que la potencia se desarrolla entre el 75 al 80% del 1 RM.
¿cómo hago ese trabajo en el campo con el 75-80% del 1RM de sentadilla? Hacemos trabajo de fuerza, hacemos arranques, frenadas, cambios de dirección, pleno. Trabajo la fuerza, sí. Son tensiones isométricas, tensiones isocinéticas, perfecto. Pero el desarrollo específico de la potencia tiene que ir en relación al 80% del 1RM. Si yo le aplico, después de hacer un proceso de adaptación anatómica a mi deportista y le aplico un entrenamiento y le aplico la valoración utilizando el 1RM o el 6RM, lo que sea, y sé que mi deportista tiene una sentadilla, sea teórica o sea totalmente práctica, de 120 kilogramos, por ponerte un número, o de 150, que es más o menos lo que manejamos en los 18 años en el club, 150 de sentadilla profunda en un jugador de 18 años, quiere decir que el 80% de esos 150 son 120 kilogramos. Quiere decir que si yo hago 4 series de 2 o 3 repeticiones con 120 kilos, de ese muchacho va a tener una potencia referencial increíble. Tú le ves a Steven Plaza, le sale un defensa, le hace un piquecito y lo jodió, lo dejó con 3 metros de distancia. Agárralo, pues ya no lo vas a agarrar. ¿Por qué? Porque tiene una potencia referencial en función de su 1RM. Y eso es lo que yo debo buscar en el alto rendimiento. Esa capacidad estrictamente relacionada y direccionada con el punto exacto del trabajo de la potencia. ¿Qué pasa cuando hago mal el trabajo? No sé el 1RM, trabajo en máquinas y le pongo un peso ahí que me parece y le digo, dale 5 series de 6. Primero estoy trabajando resistencia a la fuerza. Segundo, no sé qué magnitud representa del 1RM. Y resulta que de pronto termino trabajando algo que no tiene nada que ver con el objetivo que yo me propuse en mi sesión de trabajo. Entonces no estoy buscando. Entonces, en lugar de ganar velocidad y potencia, se me volvió lento porque trabajé la resistencia y dicen, claro, las pesas hacen daño, no hagan pesas. Ahora en el club nosotros hacemos el día que más trabajamos, el día jueves. Y hacemos trabajo de potencia y velocidad el jueves. ¿Por qué? Porque también es importante entender que cuando yo trabajo la fuerza, ¿qué tiempo necesito para recuperarme muscularmente al 100%? Si jugamos sábado y entreno jueves, perfecto. Le dejé al músculo activado al máximo y en 48 horas ese muchacho está con las fibras musculares, pero en cero para tener sus máximos desarrollos de potencia, que son los piques cortos, que son los que le van a llevar al club a hacer un gol. Sencillo, esto es teoría, esto es ciencia. No me estoy inventando, eso dicen los libros, y lo dice Osolin, lo dice Matveev, lo dice Verkhoshansky, lo dice Bompa, lo dicen todos esos grandes científicos del deporte. No lo digo yo, lo dice Wayne, Cometti, y todos esos locos dicen lo mismo. Apliquémoslo. ¿Cómo lo debemos aplicar? De manera adecuada. Lo importante, el medio y el método. Y no caer en el facilismo del trabajo de las máquinas. Créanme que para mí mi primera experiencia, los primeros meses en el Independiente del Valle fue una batalla. Una batalla con el empirismo, una batalla con lo tradicional, una batalla con lo antiguo. Cuando me llevaron al club, los dirigentes del club, muy buenas personas, por supuesto, no puedo hablar mal, un club increíble donde se trabaja muy bien, me dijeron, José, le hemos venido a buscar a usted porque dicen por ahí las malas lenguas que usted sabe de deporte y sabe de pesas y sabe de trabajo de fuerza y potencia. Queremos que nos ayude en el club. Me vinieron a buscar en la Universidad San Francisco de Quito. Le digo, perfecto, vamos. Me llevaron a sus oficinas, conversamos cuestiones de proyectos, de un plan piloto, parte económica. Me dijeron sí, les convencí. Me dijeron listo, el puesto es suyo, firme el contrato, vamos a empezar a trabajar. Perfecto. Vamos a ver, quiero conocer el gimnasio. No se preocupe que tenemos los mejores gimnasios del club, los mejores del Ecuador. Vamos a ver. Llegué al gimnasio de formativas, le dije, ¿sabe qué? No puedo trabajar. ¿Por qué? Porque usted no tiene un gimnasio. Pero estos son las máquinas más buenas, las más caras. No sirven. ¿Cómo que no sirven? No sirven, señor. Si usted quiere que trabaje aquí, ¿sabe qué? Rescindo contrato, yo no puedo trabajar. No, pero que no sé qué. Verá, si yo me quedo trabajando aquí, sería
un farsante porque no puedo trabajar con eso. Segundo, no voy a poder cumplir lo que yo les prometí en la charla que tuve con usted. No voy a conseguir los valores de fuerza y potencia que les estoy yo prometiendo con eso. Y entonces, ¿qué máquina sirve? Ninguna, le digo, ninguna, no sirve, bote. Pero son miles de dólares. Tenían que haberse asesorado bien. Bueno, para no alargarles el cuento, me llevaron al de primera. Vamos al de primera, que ese está mejor. Me llevaron al gimnasio de primera división para trabajar con los chicos y tenían las máquinas las mismas, pero mucho más caras, ¿no? Mucho más modernas, muchísimo más caras que las de formativas. Pero tenían 4 barras olímpicas y un poco de discos de esos de fierro de la época de, creo que de los años 60, 50 para atrás. Me dijeron, ¿quiere trabajar con eso? Le digo, verá, primeramente no sirven las barras, son barras que no tienen rulimanes. ¿Y qué son rulimanes? Son unas cositas que están adentro para que la barra gire, porque necesitamos movilidad, porque si no las muñecas se rompen, se van a romper los hombros y después me van a culpar a mí de las lesiones. Ya se pueden imaginar la lucha, ¿no? No, pero ya firmamos contrato, usted tiene que empezar. Le digo, yo en esas condiciones no empiezo. No sea malito, empiece aquí con estas barritas, con estas pesas y le compramos. Le digo, si no, sacan y desalojan el gimnasio del club, yo no trabajo. Así fue como me peleé, no querían deshacerse de las máquinas. A los 3 meses exactamente, 3, 4 meses de hacer trabajo de adaptación con todos los jugadores del club, todos, desde las 12 hasta la reserva y los juveniles de primera, desalojaron el gimnasio, lloraron el día que botaron las máquinas, no sé dónde las botarían, por ahí creo que las tienen arrumadas, y me dijeron, ¿qué tenemos que comprar? 10 Juegos Olímpicos de pesas. ¿Cuánto cuesta eso? Digo, no me acuerdo, como 35,000, 40,000 dólares. ¿Cómo? Carísimo. Les digo, ¿quieren jugadores que valgan? Eso es lo que necesitamos, pesas olímpicas. No, pero ahí estas pesas no sirven, no giran. O sea, cambiar la mentalidad, cambiar esquemas de 100 años de fútbol o más, es difícil. Pero lo logré. Cuando me hicieron caso, sacaron todas las máquinas, me compraron 10 Juegos Olímpicos, empezamos a trabajar. Al final del primer año ya me querían votar porque obviamente habían controversias con los entrenadores tradicionales. Con mis colegas preparadores físicos tradicionales también habían controversias, porque obviamente nunca en su vida hicieron ese tipo de trabajo y después de una semana de ese tipo de estímulos no podían ni siquiera pararse de los dolores de todos los planos musculares. Logramos pasar eso por medio de ayuda, profilaxis, fisioterapia, masajes, y los resultados empezaban a verse a partir del segundo año. Ganamos todo. Ganamos absolutamente todo en formativas. Y vendimos jugadores a todo el planeta, de todas las edades, y seguimos vendiendo jugadores, y todos los jugadores que se han vendido, desde los primeros que fueron los primeros de mi proceso hasta el momento, ya son chicos que tienen 3, 4 años de proceso de trabajo y que sus condiciones físicas están muy por encima de la mayoría de jugadores de este país. Que hay jugadores de muchísimo talento en otros clubes, que hay jugadores espectaculares en otros clubes, sí. Pero el valor agregado que tienen nuestros jugadores es el trabajo científico que han recibido, el proceso de entrenamiento con buenos técnicos, con buenos preparadores físicos, con excelente trabajo, y eso se está viendo cada día más y más en el fútbol ecuatoriano. ¿Por qué? Porque hicimos lo correcto. Y hacer lo correcto es utilizar la ciencia, utilizar la información que tenemos a la mano y aplicarlo de manera adecuada. Meternos un poquito en la curiosidad de lo que representa lo que ya les hablé. No me crean a mí, busquen libros. ¿Qué representa la hipertrofia sarcomérica? ¿Qué representa la hipertrofia sarcoplásmica? ¿Cuáles son los ejercicios que me llevan a una hipertrofia sarcoplasmática y a una sarcomérica? ¿Por qué los ejercicios balísticos me dan mejores resultados en el deporte? Y para hablar de ejercicios balísticos tenemos que hablar de ejercicios de fuerza que se hacen con pesas libres. No podemos hacer ejercicios balísticos en máquinas. Podemos hacer ejercicios balísticos con nuestro propio peso. Pero eso para la formación y la iniciación está bien, está correcto. Las periodizaciones tenemos que utilizarlas de manera adecuada.
En el fútbol moderno no nos podemos centrar en planificaciones antiguas. Tenemos que trabajar con macrociclos tácticos de la mano con ATRs de fuerza. ¿Por qué? Porque la evolución de los chicos es exponencial. Cuando el trabajo es adecuado, cuando las cargas de entrenamiento son adecuadas, cuando la planificación está bien direccionada, cuando los componentes de la carga están muy bien planificados, el crecimiento de la fuerza es exponencial. Y eso no solo se va a ver reflejado en la fuerza, se va a ver reflejado en la coordinación, se va a ver reflejado en la velocidad, se va a ver reflejado en la resistencia anaeróbica, se va a ver reflejado en toda la capacidad del jugador y se va a convertir en un jugador, en un deportista de mayor nivel, de más quilates, de más valor. Y ese es el negocio que tiene el Independiente del Valle. Hacer de jugadores de fútbol verdaderos atletas. Antes hacían jugadores, mejores jugadores. Ahora el Independiente hace verdaderos atletas. Atletas de fútbol, atletas a carta cabal, que están sumamente bien. Y eso es gracias a trabajos muy ordenados, planificados, de todas las capacidades que están implícitas en el fútbol. Y lo mismo pasa con los jugadores de voleibol, lo mismo pasa con los jugadores de baloncesto, lo mismo pasa con los jugadores de tenis. Este sistema de entrenamiento de la fuerza, este sistema de trabajo de la fuerza es aplicable a todas las disciplinas deportivas. ¿Qué varía? ¿En qué vamos a variar? En la magnitud. Si mi deporte es un deporte en el que yo compito, en que está implícita la velocidad, pues mis trabajos, mi mayor carga de trabajo en el macrociclo tiene que estar entre el 60 y el 75%, que es la magnitud en la que yo puedo desarrollar velocidad. Si mi trabajo, mi competición y mi deporte está centrado en la fuerza explosiva, mi máximo volumen de trabajo tiene que estar entre el 75 y el 80%. ¿Que trabajo menos? Por supuesto. ¿Que tengo que hacer trabajo de resistencia a la fuerza? Por supuesto. ¿Que tengo que hacer trabajo de resistencia máxima? O sea, por sobre el 80%. Por supuesto. Pero el volumen de trabajo en esas horas de trabajo es más bajo. La máxima concentración de trabajo tiene que estar en el 75 al 80%. ¿Por qué? Porque yo voy a competir ahí. Eso es lo que tiene que estar reflejado en la macroestructura de trabajo, sea cual sea el sistema de periodización que yo utilice. Eso tiene que estar concentrado en el precompetitivo y el competitivo. La mayor carga de trabajo en esa magnitud de trabajo. Si mi trabajo de base, de inicio del entrenamiento de la fuerza para un deporte en el que compito, que es fuerza explosiva, debo trabajar más la fuerza máxima y la fuerza resistencia en los mesociclos de iniciación, en los mesociclos de entrantes, en la etapa general, como le queramos llamar, pues ahí el volumen va a ser un poquito más importante de estas cualidades de la fuerza. Pero siempre en el global de la macroestructura, el máximo volumen de trabajo tiene que estar en el porcentaje adecuado de mi fuerza que me va a ser útil para mi disciplina, para mi deporte. No puedo decir del atletismo. ¿Por qué? Porque el atletismo tiene tantas disciplinas. Los lanzadores y los saltadores trabajan exactamente igual o parecido a un levantador olímpico. Perfecto. Y los velocistas. Los mediofondistas, pues bueno, ellos tienen un trabajo más centrado en la resistencia a la velocidad. Pues ellos tienen un trabajo diferente. La magnitud de trabajo no tiene nada que ver con la magnitud de trabajo de los lanzadores, los saltadores. Los fondistas, pues diferente, pero que tienen que hacer trabajo libre con pesas, pues sí lo tienen que hacer. ¿Y cuál es la forma adecuada? La periodización que utilicemos, como digo, volúmenes e intensidades de acuerdo a la disciplina y al deporte. ¿Para cuál? ¿Para cuál deporte? Ah, perfecto. Debo entenderlo a mi deporte, lo debo conocer. Debo estar claro cuáles son las capacidades determinantes y condicionantes de mi disciplina para no equivocarme, pues, en la planificación. Debo estar 100% seguro cuáles son las capacidades determinantes y condicionantes de mi disciplina. Debo estar 100% claro cuál es esa capacidad que me va a llevar a ser campeón y cuáles son las cualidades que me van a ayudar a ser campeón. Y las debo trabajar de manera adecuada, en el momento adecuado de la macroestructura, con el acento adecuado en el mesociclo y obviamente con el objetivo claro. Si mi objetivo claro de mi entrenamiento para X disciplina deportiva es la hipertrofia
Y el desarrollo de la fuerza explosiva, pues tengo que trabajar con el 80% y debo hacer trabajos balísticos y trabajos muy bien elaborados, tomando en consideración el trabajo de los músculos agónicos y antagónicos como tal. No me puedo centrar solo en los músculos agonistas, porque los antagónicos son los que me van a servir como coadyuvantes para conseguir mi resultado. Me descuido, produzco asimetrías en el desarrollo de la fuerza y las lesiones van a ser crónicas y recurrentes. Debo también preservar la calidad de salud de mi deportista. ¿Y cómo hago eso? Trabajando bien. Empezar por el core, el trabajo de las piernas, muchos deportes que se utilizan las piernas como herramienta principal de ejecución, se dedican a trabajar las piernas y tienen una simetría con el tren superior. Y resulta que se lesionan los hombros, se lesionan la espalda porque no tienen el suficiente braceo. Las piernas se mueven con tanta potencia y velocidad que el braceo no es suficiente. También no puedo descuidarme del braceo, no puedo descuidarme de los antagónicos. El jugador de tenis parece cangrejo, el brazo así, el derecho o el izquierdo, dependiendo de en dónde tiene la raqueta, y el otro débil. Aunque no lo crean, los jugadores de tenis que tienen esas asimetrías empiezan a tener la famosa lesión de codo de tenista y tienen problemas en los golpes del tenis por la debilidad del hemisferio no dominante. Entonces, en el golpe de derecho son muy buenos, pero cuando se van por el revés tienen dificultades de equilibrio, no les llegan a la bola. Tienen que hacer un doble paso para pegarle. Nunca pueden hacer un golpe abierto porque no les da la fuerza para hacerlo de esa manera. Entonces, miremos el trabajo de la fuerza como algo integral, como algo sumamente importante y que me va a llevar al alto rendimiento y a los mejores resultados. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Estimado profesor. Yo tengo una disciplina diferente, que es el ciclismo. Entonces nosotros, o mi técnico, en mi época, el técnico siempre nos ha limitado a hacer trabajos, por ejemplo, de impacto cuando estamos en etapa específica. ¿Qué tan contraproducente es esos trabajos de impacto para el ciclismo? La otra pregunta también es, ¿se puede también, ahorita como ya entiendo mejor lo que usted nos explica, ¿puedo trabajar sentadillas en la parte específica con el ciclista? Perfecto. Primeramente, ¿qué disciplina de ciclismo es? Es sumamente importante si es pista. De ruta, de fondo. Perfecto, ruteros, ya, muy bien. A ver, el rutero normalmente, si lo vemos a nuestro crédito Carapaz, está corriendo el Tour de Francia y hay etapas en las que fácilmente hacen 250, 300 kilómetros con subidas, con premios de montaña, tres premios de montaña, necesita una resistencia increíble, una resistencia anaeróbica tenaz para los embalajes, los premios de montaña. O sea, son deportistas muy completos. El trabajo de impacto de pronto no es muy adecuado en la etapa de competición, pero sí debe ser sumamente importante en la etapa general. ¿Por qué razón? Si nosotros vemos un embalaje después de 250 kilómetros, 200 kilómetros, y termina la etapa con un premio de montaña de primera categoría en que virtualmente más fácil es subir caminando que subiendo la bicicleta, pedalear a esa intensidad después de 200 kilómetros de largo pedaleo y en una recta o media subida en la que tiene que definir la etapa y tenemos que hacer 200, 300 metros, muchas veces 600 metros, como el embalaje final que hizo Carapaz no me acuerdo si fue la etapa 12 del Giro de Italia. 14, etapa 14. La 14, perdón, sí, gracias a la corrección, la etapa 14 del Giro de Italia. Tiene que tener una potencia increíble, tiene que tener una reserva increíble de fuerza. Y no cualquiera va a poder embalar después de 200 kilómetros de esa manera. Y ahí se va a ver reflejado ese trabajo de impacto.
O sea, debe tener la capacidad anaeróbica de hacer un sprint entre 600, 400, 200 metros a una intensidad altísima, con una generación de watts en esas piernas altísimas. Y eso es trabajo de impacto. Eso no es un trabajo, eso definitivamente no es un trabajo aeróbico. Corríjame si estoy en lo correcto, Milton. No, está en lo correcto. Indudablemente, Entonces, como se dice, son trabajos de alta intensidad. Entonces no podría yo embalar después de 200 kilómetros si no tengo un trabajo bien asimilado de impacto para tener un pedaleo a ese nivel de intensidad después de 200 kilómetros. No tendría la capacidad. Y esos deportistas son los que ganan esas competencias. Están trabajados para todo tipo de situaciones. Después de tantas etapas del Giro de Italia y terminar en una contrarreloj a ese nivel y no tener que perder, creo que tenía, Carapaz podía perder hasta 1 minuto 50, no más de eso, porque si perdía más de 1 minuto 50 con el embalador poderoso me parece que es holandés, él podía haber perdido el Giro de Italia. Entonces imagínense, después de tantas etapas, poder tener una contrarreloj a ese nivel de watts de generación, necesita tener un trabajo de alta intensidad. O sea, son deportistas completos que no podemos marginar el trabajo de impacto. Yo fui preparador físico durante algunos años de David Tapia. No sé si tiene algo que ver con usted, Milton. También es mi rival. Yo trabajé con él. Perfecto. Yo cuando era entrenador de la selección de Pichincha, yo lo entrenaba a él y David tenía una sentadilla media de 240 kilogramos y tenía una sentadilla profunda de 170 kilos. Y era muy bueno embalando, David Tapia. No era muy bueno escalando, me parece, pero era muy bueno embalando. Hacía también trabajo de... ¿Perdón? Sí, es para la pista. Es ciclista pistero. Sí, era pistero, pero también hacía algo de ruta. Últimamente estuvo haciendo ruta. Sí, estuvo bien. Y tenía una muy buena fuerza para embalar. Decía, muy buen kilómetro contra el reloj, o sea, kilometrero. Y yo también trabajé algún tiempo con Ana Padilla, me parece que es el apellido, y también con 3 de los mejores ciclistas de la época de aquí de Concentración Deportiva de Pichincha. Y hacíamos el trabajo adecuado viendo las características. La otra... Unas Chares se llamaba. ¿Perdón? Una de ellas salió de la fundación del doctor, ¿cómo es? Del padre... Padre Sereno Corsa. Del Sereno Corsa, y ella también trabajó... Ana Suárez. Sí. Todos ellos hicieron un trabajo de fuerza muy importante en el gimnasio de levantamiento olímpico de pesas. En ese tiempo yo trabajaba en Concentración. Y obviamente los pisteros de Concentración, que tuvimos un muy buen equipo después del Campeonato del Mundo, también trabajaron con nosotros en Concentración. También tuve mucho tiempo de colaborar con Sergei Kardash en el trabajo de Hugo Chila, uno de los mejores saltadores de triple que estuvo en nuestro país. O sea, he trabajado con deportistas de muchas disciplinas, con tenistas profesionales. Y por eso digo, y tengo una vasta experiencia en el trabajo de la fuerza de muchas disciplinas y de la aplicación de las pesas libres en todas las disciplinas deportivas. He trabajado con los equipos de fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, triatlón de la Universidad San Francisco de Quito, y en la actualidad obviamente soy el preparador de fuerza y potencia de todo el club, de todas las categorías del Independiente del Valle. Este amplio conocimiento que he tenido con muchos deportistas de muchas disciplinas me han dado la capacidad de poder ayudar a mucha gente en el trabajo y en el desarrollo de la fuerza. Me ha dado muchísimo gusto poder compartir mis conocimientos. Obviamente el entrenamiento de la fuerza ya de manera estructurada, el manejar macrociclos de entrenamiento, ya sean estos ATRs, MATBI, PDCs, microciclos tácticos, cualquier tipo de periodización que utilicemos en el trabajo de la fuerza,
se necesita obviamente de mucho más tiempo para poder hablar de cargas, de magnitudes, de lo que es volumen, intensidad, densidad, porque es sumamente importante el manejo de estas cargas. Obviamente una hora de curso es difícilmente yo puedo abordar este tipo de trabajo. Yo puedo recomendar, como les decía, trabajar en esa zona de trabajo específica para los deportes de potencia, pero ya la sesión de entrenamiento, el ejercicio específico, la selección del ejercicio, la selección del movimiento, la selección del músculo agónico que debo entrenarlo para tal o cual actividad o destreza motriz es sumamente importante. Por eso es muy, muy, muy importante conocer la anatomía de cada deportista, la anatomía de cada deporte y de cada gesto motor. Muchas veces entrenamos el músculo erróneo pensando que estamos haciendo un trabajo adecuado para X actividad física. Tenemos que entender, obviamente, la anatomía del músculo. Tenemos que entender la anatomía del movimiento. Para cada movimiento de cada articulación vamos a entender de que para la flexión del brazo utilizo el bíceps, pero para la extensión del brazo utilizo el tríceps. Ya, perfecto. Si yo necesito para extender mi brazo la potencia del tríceps y del deltoide, del hombro, y entreno mucho bíceps, siendo yo un deportista de boxeo, un deportista de deportes de combate, obviamente estoy entrenando erradamente. Debo entrenar más los músculos que hacen el gesto motor de extensión de brazo, y ese es el tríceps. Entonces, muchas veces vemos un boxeador con unos bíceps increíbles, decimos, chuta, fuertísimo, ese me mete un golpe y me saca la cabeza. Ese músculo le sirve a un judoka, porque el judoka sí hace la flexión de brazo, él jala a su oponente, pero en el golpe trabajan otros músculos. Entonces, obviamente, el bíceps le sirve al boxeador para mantener la guardia y aguantar los golpes, pero el que golpea es el tríceps, el que golpea es el hombro. Obviamente, más toda la cadena, porque gira el cuerpo y la cadera y las piernas son las que más le ayudan en el golpe. Ayuda muchísimo el movimiento de cadera y la pierna, y de la pierna sale todo el golpe junto con el core y termina el golpe con el tríceps. Ok, esa es la anatomía del movimiento. Entonces tengo que entender qué músculos son los que actúan en la acción motriz. Muchos deportistas entrenan muchísimo el abdomen, todos los músculos anteriores del pectoral, porque se ven bonitos. Lindo, se ve lindísimo en el espejo, perfecto para la playa. Y descuidan los músculos anteriores, los posteriores. No trabaja los posteriores y empieza a lesionarse el isquiotibial, los gemelos, se lesiona la espalda, se lesionan los lumbares, los paravertebrales, se lesiona el piramidal y es un falso ciático y no sabe por qué está lesionado el glúteo y dice, me duele, estoy con lumbalgia, y resulta que es el músculo piramidal, que es un músculo muy importante que está ahí y que da un falso ciático. Entonces, el desconocimiento de la anatomía de los músculos, el desconocimiento de las inserciones, de la acción del músculo, qué acción hace cada músculo, también me lleva a cometer errores en el entrenamiento. Entonces, poder entenderlo al cuerpo humano, poder entenderlo al movimiento, poder entender a la flexión, extensión, aducción, abducción, la rotación, la pronación, la supinación, entender a todos los movimientos que tienen mis articulaciones, me va a facilitar a mí el entrenamiento. Porque si yo entiendo que cuando abro mi pierna utilizo el aductor y de pronto soy taekwondoísta y cuando pego una patada de costado o estoy haciendo una abducción de pierna, no me va a servir mucho tener un cuádriceps gigantesco. Cuando el cuádriceps me sirve para hacer una patada como cuando saca el arquero en el fútbol o cuando el delantero remata, para eso me sirve el cuádriceps. Bueno, cuando pego una patada que es de costadito, así de ladito, la doliorchagui, ahí sí utilizo el cuádriceps. Pero cuando pego una patada hacia atrás, de pronto utilizo más el glúteo, utilizo más el femoral, utilizo más la cadera. Entonces, conocer cada uno de los movimientos de mi deporte en el lanzamiento de la jabalina, en el lanzamiento del disco, cómo doy un golpe, cómo hago el jab, cómo hago.
ese conocimiento es sumamente importante el momento en el que yo quiero entrenar la fuerza. Porque voy a entrenar el músculo que necesito, el que va a ser el músculo agónico, el músculo principal en esa acción motriz. Porque si yo no entreno de manera adecuada esa acción motriz, voy a entrenar otro músculo que no me va a servir, hasta de pronto me va a perjudicar en la acción motriz. Y en lugar de pegar más duro, pego más suave. En lugar de pegar una patada más potente, enlentezco la patada. Y la potencia de una patada va en relación a la velocidad del movimiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar como profesionales del deporte. Entender al músculo, entender la anatomía, entender la acción del músculo, entender qué tengo que hacer, saber qué movimiento o cuál acción motriz es la que yo necesito para ser bueno en mi deporte y ahí aplicar un sistema de entrenamiento de fuerza adecuado, utilizando los medios y los métodos correctos. Si mi desarrollo de la fuerza tiene que ver mucho con la saltabilidad, pues entonces el método que yo debería usar siempre es fuerza máxima, fuerza explosiva y pliometría. Si mi capacidad determinante es la velocidad en la carrera, pues tengo que trabajar otro tipo de músculos, otro tipo de ejercicios, otras magnitudes. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Normalmente en el trabajo de la fuerza dividimos el trabajo en 5 zonas, de la zona 1 a la zona 5. Siendo la zona 1 la zona específica de la resistencia a la fuerza y es una zona que va hasta el 60-65%, dependiendo del autor. No me hagan caso a mí, hay muchos autores, unos hablan de 60-65%. La zona 2, velocidad. La zona 3, potencia. Zona 4 y zona 5, fuerza máxima. Zona 4, zona 5. Zona 3, para mí, es la zona ideal de trabajo de casi todas las disciplinas deportivas. ¿Cuáles son los rangos de repeticiones y series para la zona 3? Que es la más usual para todas las disciplinas deportivas, que se manifiesta la fuerza explosiva y la fuerza rápida como capacidad determinante de la mayoría de disciplinas deportivas. Pues 3 repeticiones, 80%. Y jugar entre 3, 4, máximo 5 repeticiones. ¿Cuándo llego a 5? Cuando estoy por 70. ¿Cuándo llego a 3? Cuando estoy al 80%. Yo hago una cantidad de series que van a ir de 4 a 6 series de trabajo con el 80%. Quiere decir que si trabajo con el 80%, y hago un máximo de 6 series a 3 repeticiones, está garantizado el desarrollo de la potencia del individuo. Y no importa el plano muscular que trabaje, siempre va a ser igual. Si hago pectorales y trabajo con el 80% de mi 1RM, con el 80% hago 5 o 6 series de 3, voy a ganar potencia y velocidad. Va a ganar potencia y eso va a verse traducido con el desarrollo de la velocidad. Si hago con el 60%, claro, voy a poder hacer 10, 12, 15 repeticiones. Voy a producir una hipertrofia sarcoplásmica, mucho volumen, poca intensidad. Me van a crecer los músculos bonitos como para ir a tomarme un selfie en la playa, pero no es funcional. Me voy a volver lento, voy a ganar resistencia, pero no me sirve para mi deporte. Entonces, ¿qué debo hacer? Entender bien las magnitudes con las que debo trabajar. ¿Qué me es útil? Hacer 1, 2, 3 repeticiones con bastante peso. Eso me es útil. Perfecto, hagamos eso. No, pero es poquito. No le paren bola. Eso es lo que me sirve. El trabajo excesivo, el volumen excesivo, lo que produce es hipertrofia sarcoplásmica, produce masa muscular, pero sin incremento importante de la fuerza. Y me vuelve más lento. Esa es quizás la explicación más importante y la que yo quería que ustedes la entiendan y que la tomen ahora como un tema de investigación, un tema de estudio, para que ustedes puedan ser profesionales que trabajen la fuerza de manera adecuada y consigan resultados de alto nivel en menor tiempo posible si hacen este tipo de trabajo adecuado. Créanme, es probado, lo hice, yo me formé igual que Esteban Loaiza, estuve mucho tiempo en Rusia, aparte de mi padre que fue mi primer entrenador, tuve 2 entrenadores adicionales de la ex Unión Soviética, entrenadores del equipo soviético, y toda mi experiencia y mi conocimiento lo traje de Rusia, y también estuve mucho tiempo concentrado en
en el Centro de Alto Rendimiento de La Habana, en Cerro Pelado. Estuve concentrado para Juegos Panamericanos, Campeonatos del Mundo también en Cuba. Tuve muy buenos maestros en Cuba, pero obviamente mis maestros principales fueron soviéticos, los mismos que fueron los maestros de los cubanos. Grandes entrenadores cubanos han pasado por nuestro país también. Tuve también el gusto de trabajar un tiempo con Nelson Gutiérrez, que es el entrenador de la mejor velocista de este país. Fuimos compañeros de trabajo en concentración, entonces tenemos la misma filosofía de trabajo, igual con muchos entrenadores de levantamiento de pesas, preparadores físicos de Cuba, de Rusia. Entonces, esto es la ciencia del deporte que se viene cada vez acentuando más y que ha tenido sus inicios y sus mejores desarrollo, obviamente, en Europa del Este. Les agradezco muchísimo la atención. Creo que he cumplido con las 2 horas que me solicitaron de una charla que tenga que ver con la fuerza, en la que yo lo que más espero es que hayan entendido los principios fundamentales del trabajo de la misma y en el que entiendan, como les decía, la conceptualización, entendamos lo que es la anatomía y aprendamos de una vez y para siempre cómo se debe trabajar la fuerza. La fuerza se debe trabajar en función del objetivo. Y si el objetivo de mi deporte es X, pues debo trabajar la fuerza de manera X. No puedo utilizar el mismo trabajo para el fútbol, para el básquet, es diferenciado. Partiendo del principio del entrenamiento deportivo de la individualización. No es lo mismo trabajar con una mujer que con un varón. Si la mujer tiene etapas durante el mes en las que tiene de ovulación, de boom hormonal, entonces las cargas van a ir adecuadas en función de su etapa, que tienen mucho que ver con la menstruación. ¿Por qué? Porque si yo trabajo cargas muy altas en el momento en la que tienen los famosos cólicos, no voy a lograr mi objetivo. Al contrario, debo hacer un trabajo mucho más técnico y de resistencia ahí, y al ser los trabajos de potencia y fuerza en la época de ovulación donde están más hormonales. Entonces, todos estos conocimientos genéticos, conocimientos biológicos, conocimientos anatómicos, antropométricos, me van a hacer un mejor planificador y van a hacer que mi trabajo sea mucho más efectivo y no necesito meterle al deportista horas en el gimnasio. Yo puedo hacer un trabajo de 20 minutos mucho más objetivo, mucho más funcional que un trabajo de 1 hora y media en el gimnasio haciendo trabajo inadecuado. ¿Y eso qué me da? El conocimiento y el manejar bien el tema de lo que es la planificación, lo que es el trabajo de la fuerza y lo que es, sobre todas las cosas, el conocimiento de las características, de las capacidades determinantes y condicionantes para no cometer errores de planificación. Muy agradecido por la atención. Si hay alguna otra pregunta, no hay ningún problema. Para eso estamos acá. Encantado de poderles ayudar y poder quitarles algunas dudas a la medida de los conocimientos que se tienen. Nada, José, solo que antes que preguntar alguna inquietud que tenía, quería saludarte. Aprovechar este momento, espero que te acuerdes de mí. Yo entrené contigo en la San Francisco y ya soy arenita o como campanita para ti. Qué bueno verte a los años. Me encanta que estés compartiendo tus conocimientos con nosotros, a las personas que queremos como que no apartarnos del deporte totalmente, sino seguir de la mano siendo profesores o entrenadores. Quiero agradecerte por todo y gracias por igual, como te digo, compartir con nosotros tus conocimientos y un gusto saludarte, José. Jennifer, querida, qué gusto verte y emocionado de verte que estés metida en esto, en la capacitación, metida en el conocimiento. Esto es lo que nos hace grandes profesionales, el estar al día, el no creer que sabemos todo. Todos los días aprendemos y no hay edad, no hay momento de parar el aprendizaje y también no hay edad ni momento de compartir el aprendizaje. Yo aprendo todos los días. Cada pregunta de ustedes me enriquecen, me hacen
y si me queda alguna duda de alguna pregunta que desconozco, pues créanme que yo me meto en los libros para poder entender cada vez más lo que es esto, el maravilloso mundo del entrenamiento deportivo. Créanme que es una cosa que la vivo con pasión. Y gracias, Jennifer, una vez más. ¿Alguna otra pregunta? José, yo igualmente desde Cuenca, que me encuentro ahora, saludándote, agradeciéndote todo tu espacio. Sé que tu agenda es muy, muy apretada, pero gracias por ese espacio que nos diste para que nos des esta charla tan completa ahora a nuestros queridos entrenadores. A todos ustedes, amigos, un gran saludo. Muchas gracias por estar asistiendo a estas clases y ya nos estaremos viendo el día jueves con Esteban nuevamente, que es la última clase de metodología del entrenamiento que tenemos. Les agradezco mucho. No sé si es que Esteban tiene que decir alguna cosa o alguien más, y les agradezco nuevamente. Bueno, muchas gracias, Silvia. Estevitan, regálame solo 30 segundos. Ahí, perdón, a una persona que me está preguntando sobre si hay algún libro. Bueno, hay muchísimos libros sumamente importantes que van a fundamentar todo lo que he dicho, y uno de ellos me encanta. El único problema de este libro es que no hay en español. Se llama Explosive Lifting for Sports, de Human Kinetics. Es un libro en el que aborda de manera frontal el entrenamiento de las pesas libres versus el entrenamiento en máquinas. Es un libro que de científicos que se lo hizo en los Estados Unidos, Explosive Lifting for Sports. Muy buen libro. Les recomiendo, y otro de los que yo he utilizado muchísimo en mi crecimiento como profesional, y es de Entrenamiento Total de Weinig. Es un libro muy común. Entrenamiento Total de Weinig, y otro, El Entrenamiento de la Fuerza de Cometti, de la editorial Paido Tribo. Son libros bastante grandes, con una amplitud bastante grande de lo que es el entrenamiento de la fuerza, de lo que es el entrenamiento total, como dice el libro de Weinig, y obviamente el que se los recomiendo muchísimo, Explosive Lifting for Sport, de Human Kinetics. Es un libro muy bueno, aborda muy bien el tema que hemos hablado el día de hoy, lo que es el entrenamiento de las pesas libres aplicada a todas las disciplinas deportivas. Gracias, Estevitan. Muchas gracias con todos, y te dejo, pues, mi querido Esteban, con la palabra. Un abrazo. Pito, muchas gracias por el día de hoy poder haber estado con nosotros. Hemos tenido casi 10 semanas de trabajo acerca de lo que es la periodización, compartiendo todos los conocimientos que se han tenido. Los muchachos saben de las diferentes variabilidades que nosotros hemos hecho en relación a cálculo de constantes para que haya mayor uniformidad en lo que es la periodización. Ellos tienen que coger y terminar una periodización tanto en el fútbol, y el jueves vamos a trabajar en los otros deportes. Creo que ha sido un complemento muy, muy bueno. Como les había dicho, para hablar de fuerza necesitamos de un experto en eso, y por eso lo invitamos el día de hoy a José para que pueda hablar. Como alguien decía, ahora sabemos por qué el éxito del Independiente, no solo del Independiente, sino el éxito de los clubes que le meten al deporte no solamente como ir y meter cargas de entrenamiento, sino saber cómo meterlas, saber cómo hacerlo. Como se pueden dar cuenta, la metodología de José es la misma. Hay que saber conocer al deporte, hay que hacer un escáner de deporte, tener un pasaporte del deporte, saber cuáles son las capacidades condicionantes, cuáles son las capacidades determinantes, qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que necesito. Es decir, conocer a tu deporte al 100%, y creo que se dan cuenta que en todas las capacidades y en la fuerza es lo mismo, ¿no? Entonces, igual, tú tienes que coger y saber tu deporte de la A a la Z para poderlo planificar. Y un buen entrenador tiene que saber estudiar y tiene que cada vez aprender algo nuevo. En la plataforma ustedes ya tienen todo el material, sí, fue subido todo el material. Les pido mil disculpas, estaba con algunos inconvenientes de internet porque me cambié de casa y por eso no se pudo subir el día viernes mismo, pero ya tienen todo en la plataforma. Tienen el libro que les había comentado de preparación del fútbol, donde hay un capítulo de fuerza.
tienen lo que es la macro, los morfociclos del Manchester United, que también habíamos revisado, y las matrices. Y vamos a crear una pequeña biblioteca en donde ojalá podamos conseguir estos 3 libros que José nos comentó para poderles dejar para que ustedes tengan. Entonces, sin más, otra vez agradeciéndote a José por estar el día de hoy con nosotros, a todos ustedes que han podido el día de hoy acompañarnos. Silvanita, muchas gracias y les espero el día jueves para poder terminar este módulo y de la mejor manera darle una finalización a lo que es la planificación del entrenamiento deportivo. Muchas gracias y nos estamos viendo el día jueves.